Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer y ahora tengo a un invitado que ya lo deben haber escuchado varias semanas atrás cuando volví a transmitir una conversación que tuve con él el año pasado cuando el programa se hacía en Puerto Maldonado, pero ya era hora que lo escucharan también en Lima Sur sobre la Atlántida. Él es Alejandro Merino, como le decían en un programa del cual formaba parte hasta no hace tanto. También tiene un seudónimo muy halagüeño, muy Bueno, bonito, pero que no lo voy a hacer público, porque si ustedes vieran su cara, no lo ven porque es radio, pero él le causa un rubor cada vez que se le menciona, pero bueno, en fin, tiene que ver con la sabiduría, solamente voy a decir eso. Ahora, Alejandro, ¿cómo estás y qué tema vamos a tratar en esta amena ocasión? buenas Fernando y también saludos a toda la concurrencia. Pues nada, vamos a hablar un poquito en esta ocasión del libro Durantia, pero concretamente de temas escatológicos del libro Durantia, escatológicos en el sentido más literal de la palabra, o sea, de las últimas palabras, en el sentido de lo que son las revelaciones que tienen que ver con el fin del mundo, con la llegada de Jesús de Nazaret, etcétera. Así es, porque ahora que se suelen hacer tantos desvaríos semánticos y todo esto, se resignifican los términos, no siempre de manera afortunada. Esta palabra escatológico ha adquirido un tinte bastante más manchado, nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho tú. Un tinte muy desagradable, ¿no? Pero no, originalmente escatológico hace referencia a los últimos tiempos, ¿no? El fin de los tiempos. Así que vamos a hablar un poco de eso en su relación con el libro de Durantia, pero creo que primero, para quien esté todavía no familiarizado, ¿cuál es tu opinión, tu definición, tu parecer también sobre el libro de Durantia? Pues el libro Urantia, para aquellos que no me conocen, yo hubo un momento en mi vida, yo era ateo, y hubo un momento en mi vida, porque una serie de circunstancias, pues me hicieron replantearme mis creencias y empecé pues a leer de todo. O sea, me leía, ya no solo leía la Biblia cristiana, me leí el Corán, me leí el libro del Mormón, me leía textos védicos, hinduistas, budistas. O sea, realmente me leía todo lo que llegaba a mis manos. Y en esas cosas, pues me había leído Los Caballos de Troya y acabé pues leyendo el libro Urantia. En ese momento me pareció muy impresionante. Pero eran los comienzos de la era de Internet y no sé exactamente cómo buscando, pues me apareció una información, un libro que parecía que refutaba el libro Urantia, decía que era una serie de copias, que era un fraude, y en ese momento lo dejé. En ese momento, pues, lo aparté, digamos, en una estantería, como otra curiosidad más, igual que digamos, los textos de la cienciología, etcétera. Pero estudiando, haciendo lo que es una investigación sobre la Atlántida, me llegaron una serie de informaciones que tienen que ver con la formación del Mediterráneo, etcétera, que eran informaciones modernas que se habían descubierto pues a finales del siglo XX, y esa información a mí me sonaba que la había leído en algún sitio. Y resulta que me acordé que lo había leído en el libro Durante, lo busqué y efectivamente eran informaciones que eran imposibles que en la época del libro Durante se supiese. Entonces, a partir de ahí, le dediqué más atención al libro, le hice, ya también era yo más mayor, tenía yo también más conocimiento, y hice un análisis crítico de este otro libro que, digamos, me había echado para atrás el libro Durante, y me di cuenta pues que estaba lleno de errores y también de medias verdades. Y entonces pues me dediqué más tiempo a leer y a estudiar las afirmaciones que hacía el Urantia, cuestiones en las que podía comprobarse ciertos temas.
Y pues acabé llegando a la conclusión que en un 99,9% de probabilidades, para mi entender, es una revelación real. Ujú. ¿Cómo así es ese momento exacto, aunque a veces es difícil definirlo, pero en el que una persona como tú eras, que tú no es que eras cristiano o nada, sino que Hay- eras ateo en un buen tiempo, eras ateo, y cómo es así? Porque para aceptar que algo es revelado, tienes que aceptar que hay reveladores espirituales, que estos vienen, digamos, como lo dice el libro Grantia, que hay una amplia jerarquía espiritual, que al final el que está más alto es Dios Padre, ¿no? Entonces, digamos, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue cómo el fue para proceso, ti no? cómo fue para ti ese shock, ese cambio de mentalidad Pues, que implica aceptar el libro de Durantia? bueno, yo me crié de niño en la infancia en el catolicismo, pero un catolicismo muy light. O sea, realmente no tenía ni idea, como muchos de los católicos que hay, que ni se han leído la Biblia ni nada. Simplemente yo hice mi comunión, pero ya sobre los 12, 13 años, pues simplemente dejé de creer. Aquello me parecía pues simplemente una chorrada y ya está, y no creía en nada, no tenía ningún tipo de pensamiento religioso. Y fue curiosamente con un libro sobre la sábana santa, pero era un libro que decía que la sábana santa era un fraude. Era un libro que afirmaba que era un fraude y exponía pues una serie de cuestiones para sostener que era una falsificación medieval. Y a mí ese libro lo que me hizo fue plantearme que muchas de las cosas de las que decía no tenían sentido. O sea, decía, por ejemplo, que lo había hecho una especie de fotografía que lo había hecho Leonardo da Vinci. Ujú. También decía que era una pintura, o sea, no podía ser una fotografía una pintura, o sea, eran cosas distintas. Después decía, daba por bueno lo que era la prueba del carbono 14. Si eso era verdad, no podía haber sido hecho por Leonardo da Vinci porque vivió un siglo y medio después. O sea, una serie de cuestiones que a mí me descuadraban porque el propio libro se contradecía, no para contradecirse. Entonces investigué más el tema de la Semana Santa y por aquel entonces ya me di cuenta de que era muy posible de que fuese auténtica. Después seguí investigando muchísimo más la Semana Santa y hoy en día estoy completamente seguro que lo es. Pero también es que también las investigaciones y las nuevas dataciones que ha habido, etcétera, pues me han ayudado a pensar eso. Pero bueno, la cuestión es que el tema de la Semana Santa fue la que abrió en mí, pues, que podía haber algo más. Entonces ya empecé a estudiar más el tema de la física, de lo que es la cosmología, las ideas que había de la creación científica. Y llegué a la conclusión, digamos, a través de lo que es el ajuste fino, el principio antrópico, el principio de causalidad, digamos, la premisa ateísta de que no tiene ningún sentido. O sea, que la existencia de un creador era algo completamente inevitable. O sea, no me quedaba la menor duda que esto de que estuviésemos aquí por azar, o sea, era tan imposible, porque existen tantísimos parámetros que evitan que ya no solo, incluso la propia creación, o sea, cualquier mínimo detalle, lo que se conoce como el ajuste fino, cualquier mínimo detalle que cambie en el universo, ya no podría existir la vida bajo ningún concepto. Y ya no solo la vida, sino la vida tal como la conocemos en el sentido de lo que hemos sido capaces de hacer. O sea, la probabilidad de que existiésemos, pues era tan ridículamente absurda, pero tan ridículamente absurda, que no me quedó la menor duda de que existía un Dios creador. Eso es lo que me convirtió en el teísmo. Que eso, quería en ese momento un creador, pero un creador que no tenía por qué ser a una especie de ser que estuviese preocupado por su criatura. Y después fue lo que fue mi propia experiencia personal, la observación de lo que es la vida, de lo que es la historia, en la que llegué a la conclusión de que no solo existía un creador, sino que era un creador que de cierto modo y de forma muy inteligente y muy sutil intervenía. Entonces eso me llevó al deísmo. Y a partir de ahí, pues como digo, ya investigando muchísimas cosas, ninguna creencia religiosa establecida me satisfacía, todo me parecía mitología. Llegué al libro Durante, el libro Durante sí me planteó una serie de cuestiones que lo veía completamente distinta. Y después, pues también el estudio de ciertas profecías, pues me llevaron a pensar que existen otros ciertos libros y otras ciertas personas que sí puede ser que tuviesen algún vínculo con la divinidad, como por ejemplo el libro de Daniel, el que no me cabe la menor duda de que tenía inspiración divina. Ujú.
Y el libro de la revelación también, la revelación de Juan, el llamado La revelación de Juan. Apocalipsis. La revelación de Juan, cuando uno lo lee, es difícil de saber qué está leyendo. Es un libro muy complicado. A mí, yo cuando leo a estas personas que con una seguridad absoluta y rotunda dicen que no, eso está hablando de la época de Diocleciano. O sea, digo yo, ¿de dónde se sacan eso? O sea, existen montones de apocalipsis. Hay un libro de Antonio Piñero con el cual yo no comparto prácticamente ninguna idea, pero es bueno tratando información, aunque después sus conclusiones sean completamente distintas a las mías y yo las considero erróneas, pero que es un libro que saca a la luz 48 apocalipsis distintos, que tienen Sí, que ver con el judaísmo y el cristianismo. O sea, imaginaos la cantidad de apocalipsis que hay. Bueno, toma como apocalipsis cualquier mención, por ejemplo, de la carta de los tesalonicenses, pues lo considera un tramito como apocalipsis porque te habla de lo que es la parusía, etcétera. Pero vamos, como digo, existen muchísimas libros que tienen que ver con el apocalipsis y estos 48 son solo judíos y cristianos. Si ya nos vamos al mundo árabe, al mundo hinduista, en el budismo no, porque el budismo considera que todo es eterno y perpetuo, no consideran que haya ni principio ni final, lo cual ya hoy en día la ciencia pues lo tiene totalmente eso desmontado, al menos lo que es el principio. Pero eso, existen en muchísimas creencias, tienen su propia escatología, sus propias ideas del fin. ujú, Es muy famoso también lo de los Hopis, por ejemplo, y otras muchas creencias. Y, ujú. y el tema de Juan, una de las cosas que me llama la atención es precisamente que el libro Durantia la menciona como una revelación real. Y eso es lo que quizá me llama más la atención de ese libro. Sí, es bastante llamativo porque si bien el libro Durantia, para quien lo lea, va a encontrar muchas referencias a citas bíblicas, muchas veces un poquito diferentes, ¿no? Perfeccionadas, si cabe el término, o ampliadas, pero no es que dé por válido como libro sagrado, ni siquiera el libro Durantia, los reveladores lo consideran al propio libro como un texto sagrado, o sea, no, mucho menos a la Biblia, mucho menos a cualquier otro, pero sí reconoce, vamos a llamarle así, perlas de sabiduría, ¿no? O tramos útiles dentro de, en este caso, de la Biblia, ¿no? Y, pero respecto al Apocalipsis de Juan, tengo entendido que sí, sí menciona que fue realmente una revelación, realmente parece que Lo pasó tengo por... aquí. Si queréis, voy a leer concretamente el fragmento. Tengo aquí mi versión del libro Durante. Como veis, Excelente. está llenita de Llena papelitos, de apuntes y de apuntes, exacto. de señales, Eh, así es. Vamos a ver, aquí, bueno, habla de Juan Cebedeo, de que se casó con la viuda de su hermano Ujú, y todo eso, un poco de lo que es su vida. Y después dice que durante su exilio temporal en Patmos, en la isla de Patmos, Juan escribió el libro del Apocalipsis, que actualmente poseéis de una manera muy abreviada y deformada. O sea, ujú. dice que el libro que tenemos es una forma abreviada y deformada. Este libro de Apocalipsis contiene los fragmentos sirvientes de una gran revelación. O sea, está dando a entender que es real. Solo que lo que nos ha llegado está modificado, quizá a propósito Mutilado. porque... y mutilado, exacto. Porque después de que Juan lo escribiera, se perdieron muchas partes del mismo y otras fueron eliminadas. Solo se conserva de manera fragmentaria y adulterada. Y lo escribió, según esto, lo escribió antes de su evangelio. O Ujú. sea, el Apocalipsis lo escribió el propio Juan y el Evangelio lo escribió. Ya no lo escribió él, sino que él lo redactaba y otra persona lo escribía. Porque él ya era muy mayor cuando se puso a redactar su Evangelio. Ujú. O sea que verdaderamente lo que nos está diciendo el libro Durante es tanto que Juan pues tuvo una revelación para poder, vamos a decirlo así, Una para gran explicarlo, revelación. claro, una gran revelación. Una gran revelación. Ujú. Y, y en segundo lugar también que él es el autor del evangelio que se le atribuye, porque mucho se habla que los otros evangelios, bueno, llevan el nombre de Mateo, en fin, pero no es que ellos lo escribieran, ¿no? Pero en el caso de Juan, el libro Durante nos está diciendo que sí, sí es el evangelio de Juan, Bueno, ¿no? yo creo que los evangelios canónicos sí, vamos, aparte de lo que diga el libro Antia, sí son sus autores porque para empezar,
Hay que fijarse un poco en los autores, porque, por ejemplo, Juan sí fue un discípulo muy importante, pero Mateo es más famoso presidente por ser evangelista, pero no era el más apropiado para llevar, digamos, el mensaje a los judíos, porque era un colaboracionista con Roma. Él Un era un recaudador de publicano, impuestos. él era el recaudador de impuestos, o sea, no era precisamente el más querido y respetado de los miembros de esa comunidad. Después tenemos a Marcos. Marcos no era un apóstol. Marcos era un chaval que era seguidor, punto, nada más. O sea, En este si se caso le hubiese creo querido dar... que en este caso creo que los caballos de Troya sí le hacen justicia a cómo era Marcos, ¿no? Ahí yo por caballo de Troya, puede al igual ser, que tú no entré, puede ser. lo ponen como un niño que era muy apegado a Jesús, ¿no? De la familia de los Marcos, en realidad vendría siendo un apellido, un nombre de familia. Ujú. Y ya en el libro de Urantia, porque el caballo de Troya también juega mucho con imágenes que no son las que el libro de Urantia dice, como la que da de Juan Bautista. Pero respecto a Juan Marcos, a mí me agradó comprobar que sí, que te decía en el libro de Urantia que efectivamente era un A ver, jovencito, muy jovencito en ese momento, en el momento de Jesús. la tradición nos da que fue después que fue acompañando a Pedro y fue a Roma. Fue a Roma. Eso podríamos un poco enlazarlo con el tema del cáliz, Uh -huh. del Santo Grial. Porque si fue, los autores cristianos siempre han pensado que la última cena fue precisamente en la casa de Marcos, porque cuando Pedro sale de la cárcel y se dirige a la casa de Marcos, que es donde están haciendo una especie de celebración de la Eucaristía. Pero lo lógico es que lo hicieran en el mismo día, en el mismo lugar donde se hizo. O Uh sea, -huh. tiene su sentido. Sí. Que fuese realmente la misma casa. Que obviamente sería en la casa de los padres. Uh Marco -huh. sería un niño en ese momento, que en su evangelio pues aparece la mención del niño que sale desnudo cuando intentan agarrar a los romanos. Uh -huh. Que eso, como dice bien, en el Caballo de Troya pues viene mucho más explicado. Si fue simplemente imaginación de Benítez, pues realmente le da una visión más bastante realista o bastante que puede ser bastante coincidente. Después Marcos se llevaría lo que son la copa de su familia, que los judíos viajaban con las copas principales, y a Roma, por lo cual es posible que cuando en el canon, digamos, de lo que es la Eucaristía más antigua que existe en la Iglesia Católica, dice Pedro era el que hacía esa misa y decía, usando esta misma copa, no es como cuando en las misas actuales se dice y levantando una copa, no, en esa en concreto decía esta misma copa. Es muy posible que Pedro llevase la copa que usó Jesús si era la que usaba Marcos, si era la de la familia de Marcos. Por lo tanto, es bastante posible que esa copa, que fue después salvada y se encuentra aquí en Valencia, en la copa que está en Valencia. O sea, es posible, existe la posibilidad de que la copa, el Santo Cáliz de Valencia sea realmente la copa real que usó Jesús. La copa es lo que está encima, si alguien lo busca por internet y busca el Santo Cáliz de Valencia, sería el vaso de piedra, de cristal, que está en la parte superior. El resto de la copa, que así que es muy adornado, es un relicario, que es Sí, es un medieval. pequeño cuenco en realidad cuando tú lo Exacto, un ves. cuenco, sí, Uh -huh. un cuenco. Sí, y justamente ya que has tocado el tema, quería preguntarte, Alejandro, ¿qué opinas tú sobre el cenáculo, sobre el aposento alto que hoy se muestra en Jerusalén como que esta fue la primera iglesia, aquí se hizo la primera Eucaristía, nos dicen, y se le muestra a los turistas como que ahí fue la última cena? ¿Te parece que el lugar es acertado o No, que a hay... ver, tiene que estar lo menos 10 metros por debajo, 5 o 6 metros por debajo. No puede ser. Todo lo que se muestra en... A ver, Jerusalén, hay que entender que Jerusalén ha sido destruida 6 o 7 veces y reconstruida encima. O sea, todo lo que había en la época de Jesús está muchísimos metros por debajo del actual Israel. Por lo que no, todo eso es negocio. A menos, a mi entender, todo eso es simplemente un negocio. Incluido el Que Santo Sepulcro, donde dicen que ocurre yo un pienso que sí. milagro en tal fecha. Yo creo que sí. Yo pienso que todo eso es... Que puedan ocurrir ciertos acontecimientos también puede estar, digamos, vinculado a la cantidad de fe
de la gente que lo visita allí, que se produzca una especie de energía, o que la gente llegue a ver cosas que le dan una interpretación más milagrosa de lo que realmente es. O sea, no podemos llegar a saber qué es lo que ocurre exactamente, pero yo no creo que nada de eso sea... Es que hay que entenderlo. Jerusalén fue completamente destruida por los romanos después de ya no en el año 70, sino en el año 114, tras la revolución de Bar Kokhba, y fue reconstruida bastante años después como una ciudad romana, como Alia Capitolina. O sea, cambiaron todas las calles, aquello era ya otra ciudad completamente distinta. Después volvió a ser destruida, volvió a ser reconstruida, volvió a ser destruida, volvió a ser reconstruida un montonazo de veces. O sea que ni la vía que quede dolorosa, algo de aquella época. ni la vía dolorosa actual presenció Nada. esos dolores, ni el Nada. Gólgota presenció. Si buscamos los planos más antiguos que existen de Jerusalén, que hay planos, se pueden buscar, digamos, hacer una idea de por dónde pudieron ocurrir. Y no tiene nada que ver con estas vías turísticas que hay. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, es complicado. Todo ese tema tiene más que ver con el turismo y con un poco el negocio de lo que es la fe, en este caso de la iglesia. Claro, o sea que digamos que cuando se visita Tierra Santa, no estás pisando la misma Tierra Santa que pisó Jesús. Esta tierra si viajas varios metros. Exacto, si viajas al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hay olivos que tienen 2000 años, e incluso algo más. Por lo que existen árboles que están de la época en la que Jesús estaba. Eso sí. Eso sí, el Monte de los Olivos sí, es una parte que está en el mismo sitio. El monte no se ha movido del lugar. Claro, y hasta ahora siguen produciendo los olivos que le dieron el nombre, y por ahí paseó Jesús con sus discípulos. Qué bonito, yo quiero ir ahí. Allí lo prendieron también. Sí, el momento quizá más, bueno, el segundo momento más doloroso después de la propia crucifixión. Bueno, entonces, ahora sí, después de conversar de esto, que también es muy interesante, y por cierto, también para quienes vean mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú, ahí tengo una conversación de hace algún tiempo aquí con Alejandro, hablando sobre tanto la sábana santa como el Santo Grial de Valencia, por qué sería justamente ese la verdadera copa, ¿no? Ya que despojándole de ese misticismo y esas cuestiones de las que le han tenido tantas películas, y el esoterismo también, ¿no? Simplemente el cuenco en el cual bebió Jesús en la última cena. Lo pueden buscar, por ahí está. Y bueno, ¿qué más nos dice el libro Durante al respecto? No sé si a los últimos tiempos, a la escatología, lo que estábamos diciendo, como a la parucía. Hay una promesa en el libro Durante también de que Jesús volvería. La segunda venida, sí. Concretamente está, a menos en mi versión, en la página 1914. Lo tengo aquí, aquí apuntado, señalado. Pues sí, aquí realmente Jesús nos promete. Es un poco la parte en la que en los evangelios lo mezclan un poco con la destrucción de Jerusalén. O sea, cuando tú lees los evangelios, los evangelistas se hicieron un lío. Porque te vinculan lo que es la destrucción del templo con lo que es la llegada. Y si te fijas y lo lees bien, te das cuenta que Jesús está hablando de dos cosas distintas. Pero a lo largo de los siglos, los padres de la iglesia y los distintos pensadores, muchos de ellos se han equivocado y lo han mezclado. Y muchos críticos, digamos, modernos, hacen exactamente eso mismo, pero si te fijas, realmente habla de dos acontecimientos distintos, y en el libro Urantia lo hace de forma muchísimo más clara. Por un lado está hablando de la destrucción de Jerusalén, de cuándo tendrían que huir, y por otro lado está hablando de la llegada, de su regreso. Lo que pasa es que también es cierto que en el libro Urantia te menciona que este reino, digamos, que llegaría ya a establecerse, sería después de que el mundo pasase por el invierno materialista y se acogiese. Entonces, desde ese punto de vista, estábamos lejísimos. Si ahí está hablando realmente de su regreso, nos queda un milenio aún que esperar. Si ahí se está refiriendo a otra cosa, pues lo mismo no. O sea, la cuestión es, yo creo que
lo que se dice en el libro de Daniel, eso de ver las señales de los tiempos, y aparece en muchos libros, en Mateo también aparece. Las señales de los tiempos indican que estaríamos cerca realmente de ese tema. Pero, según si leemos esa frase del libro de Durantia, yo interpreto que estaríamos lejísimos. Bueno, Es una depende. cuestión. Yo creo Depende que si las 2 décadas próximas no ocurre nada, yo ya ese no es lo el voy a ver detalle. seguro. Ese es el detalle. La humanidad lo que ha demostrado, incluso en eventos no tan grandes, ¿no? Como creo que fue en el terremoto de Nueva Zelanda, es que cuando ocurre algo fuerte, o hasta llevándolo a lo personal, ¿no? A lo que le ocurre a cada ser humano, cuando tiene un suceso que lo mueve en la vida, un suceso trágico, desgraciado, de pronto le vienen ganas de volverse espiritual. ¿No? Y ahí tú ves que hasta uno que fue muy, muy agnóstico, muy ateo, cientificista y todo, de pronto, que yo he conocido gente, termina yendo a la iglesia o diciendo, bueno, no sé qué, y leamos la O palabra cuando de Dios, enferman. exacta, cuando se enferman y todo. Y lo mismo ocurre en las sociedades. Yo leí, no me olvido de esto, de cuando hubo ese terremoto en Nueva Zelanda bastantes años atrás. De pronto, pasado el terremoto, en Nueva Zelanda, que es un país tan ateo, aumentó el número de personas que acudían a los templos, ¿no? Entonces, eso podría ocurrir, ¿no? Muchos dicen, ligan el tema digamos, de los últimos tiempos del mundo tal como lo conocemos, con alguna catástrofe venida del espacio, o por la propia dinámica del planeta, o por una guerra mundial, etcétera, etcétera. Justamente estaba hablando hace unos días con mi tío que tiene conocimientos de esto de la astrología y esoterismo, y él me dijo, oye, te comento algo, de acuerdo a los cálculos astrológicos que han estado haciendo en una institución esotérica de la cual él formó parte, dicen que supuestamente el otro año va a haber algo desventurado a nivel mundial, ¿no? Yo no sé, pero la cosa es que hay varias teorías que coinciden con estos tiempos, y quizá pasando ese sea el final del invierno materialista y la gente pues tenga un remesón que lo haga, digamos, volver hacia lo espiritual. Eso es lo que a mí se me ocurre, porque si no, como tú dices, tendrían que pasar bastantes siglos Muchísimo. para que, sí, ¿no? Bastante. ¿Tú qué opinas de ahora que hemos metido el libro de Daniel? ¿Qué El libro de podrías Daniel es un libro plantear? espectacular. Ujú. El libro de Daniel tiene una profecía que es la mejor profecía que existe. O sea, no. Porque el libro de Daniel hay un momento en el que señala, digamos, cuándo tendría que llegar el Mesías. Y da una serie de semanas, de años, hay que entender, obviamente, digamos, que tienen que ver, que digamos que marcarían los tiempos de Israel y del Mesías. Y te da esta serie de semanas y desde, digamos, la que se volviese a crear, hay que entender que se destruye el templo por Nabucodonosor, Daniel es llevado de niño a Babilonia y allí es donde desarrolla toda su carrera y él muere allí. Y entonces él habla de que, digamos, que se vuelva, digamos, al templo, pues de ese momento habría que empezar la cuenta y da una serie de semanas de años. Y con un libro que hay después, que es el libro de Dras, pues así podemos conseguir la fecha en la que Artajerjes pues dio el decreto, digamos, de permiso para la creación del templo. Entonces es un año que tenemos en la historia, en la historiografía. Pues le sumamos este número de semanas y quitamos el año cero, porque obviamente el año cero no existe, y nos aparece que el Mesías tiene que aparecer en una fecha muy concreta, que es el año 27. Y el año 27 es el año en el que Jesús de Nazaret empieza su predicación pública. Ujú. También Daniel dice que después de la muerte del Mesías, que el Mesías moriría en mitad de esa semana, o sea, te da una fecha de 3 años y medio aproximadamente, y que después el Mesías moriría, sería rechazado, moriría, y esto ocurriría antes que un príncipe extranjero destruyese el templo. O sea, y después, obviamente ocurre antes que Tito, que después fue emperador, destruya el templo de Jerusalén en el año 70. O sea, tiene una precisión absoluta. O sea, cuando se habla de historia y se habla de profecía, la gente suele poner un poco una cara como diciendo que cómo vas a mezclar profecías con la historia. Realmente una profecía puede ser perfectamente histórica, siempre que sea concreta y clara.
y se cumpla, obviamente. Claro. Si existen, hay miles y miles de profecías. Yo no sé cuántas existirán a lo largo de la historia y prácticamente ninguna se ha cumplido. O sea, prácticamente ninguna. Sin embargo, esta es tan precisa, tan clara y que se ha cumplido de una forma absoluta. Por lo tanto, si esa profecía es correcta, ¿por qué el resto del libro de Daniel, cuando te habla de un libro que será cerrado y que al final de los tiempos, cuando el conocimiento aumentará, ¿verdad? Que eso alguien podría interpretar que es a partir, digamos, de estos tiempos, que realmente la tecnología pega un salto que no tiene nada que ver con lo de toda la historia de la humanidad. Pues se puede interpretar que sería a partir de estos tiempos los que... Porque alguien podría decir, sí, pero eso es fácil prevenir que el conocimiento va a aumentar, no tiene por qué. Como digo, por ejemplo, en el budismo se considera que todo siempre permanece igual. O sea, no, y a lo largo de la historia, realmente, si te pones a ver los 3.000-4.000 años anteriores a que Daniel escribiese ese libro, no había tanta diferencia realmente de conocimiento. Por lo cual, no hay por qué darlo por sentado de que eso se sabría que va, para nada. Uh-huh. Y eso, y puede ser que efectivamente Daniel acertase que habría una segunda llegada y que duraría unos 3 años y medio aproximadamente, que es lo que queda, diría, de esa última semana sobre el pueblo de Israel. Y eso se puede conectar pues con el libro de Juan, porque el libro de Juan tiene cierta relación. El libro de Juan primero habla de una serie de iglesias. Cuando empieza, yo cuando leo, siempre que he leído ese libro, y después he visto que hay más gente que ha coincidido conmigo, en ese sentido, a mí me da la sensación de que se refiere a distintas épocas de la iglesia. En vez de a iglesias distintas, que te habla de la iglesia de Éfeso, la iglesia no sé qué, a mí me da la sensación de que se refiere a, por las descripciones que hace, encajan con periodos que ha tenido la iglesia. Sí, De lo he periodos escuchado más antes también. oscuros. Hay Sí, gente que lo ha visto. sí, hay más gente que coincide exactamente igual que yo. Y yo una cosa que me di cuenta cuando leí la primera vez el Apocalipsis de forma, digamos, con más conocimiento. Y después ya que si los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, hay una serie de cuestiones, pero hay algunas de estas catástrofes que mencionan que son muy claras, como cuando habla de Ajenjo, una estrella que cae del cielo. Uh-huh. Eso indica, vamos, obviamente una caída de un cometa, de un meteorito, no hay otra explicación. Y es algo que hoy en día sabemos que existe, pero que en aquella época no se sabía realmente. Uh-huh. No se Se sabía conocían que... las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces sí, pero nada que causase una destrucción. Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué opinas sobre el libro de Enoch? Por ahí lo compré, pero hasta ahora no lo leo, pero sí sé algunas cosas de que habla de los vigilantes, ¿no? Sobre los que tantos ríos de tinta se ha vertido y que también les hace un guiño Caballo de Troya por ahí cuando habla en uno de los libros sobre aquellos civilizadores de las distintas culturas, ¿no? Hay una parte en la que se habla cuando Juan Bautista estuvo en la prisión del cobre, según Caballo de Troya y todo esto, pero ¿tú qué opinas? ¿Has leído el libro de Enoch? ¿Qué opinión te Sí, merece? lo, ¿Ha quedado relegado solamente al canon de una iglesia que es la etíope, la Tewahedo, la iglesia ortodoxa etíope, ¿no? sí, ¿Qué porque opinas de esto? sí, que toman la Septuaginta, la toman al pie de la letra. Yo tengo un libro en el canal, perdón, un vídeo en mi canal, en el Árbol Rojo, que hablo precisamente, se lo dedico al libro de Enoch. Yo el libro de Enoch lo leí hace muchísimos años, cuando tuve toda esta experiencia que me dio por leerlo todo. Y después, digamos, le eché un nuevo vistazo para hacer el vídeo ese, de ahora ya un par de años, si no me equivoco. Uh-huh. Y el libro de Enoch yo creo que es realmente... Está muy fragmentado, tiene como muchos autores. O sea, yo creo que no es ni mucho menos escrito por Enoch, o sea, no es tan antiguo. La forma de escritura, las cosas que menciona. Yo creo que es un libro escrito sobre el siglo IV y segundo antes de Cristo, aproximadamente. Simplemente que se le atribuye a Enoch, igual que hay tantísimos libros que se le atribuyen a otros personajes. Y creo que hay cierta información que sí vendría de tradición oral o de otros libros quizá que no nos han llegado, que sí puede ser que tenga cierta información antigua, todo lo que tiene que ver con los vigilantes, etcétera, que tenga que ver un poco con una historia más antigua, una tradición oral que venga de muchísimos milenios atrás, obviamente transgiversada y cambiada,
Pero después tiene otras muchas partes que son obviamente muy de esa época que estoy mencionando. La mayor parte del libro se identifica claramente con el periodo del siglo III, cuarto antes de nuestra era. No se le puede. No, yo creo que es correcto que no lo consideren canónico. Yo también pienso que muchísimos de los libros de la Biblia no deberían ser considerados canónicos. Obviamente para mí ninguno es sagrado, ni mucho menos. Cada libro es de su padre y su madre y tienen digamos, sus autores humanos con sus fallas en las cuestiones del Nuevo Testamento. Pues simplemente yo pienso que hicieron lo que pudieron, teniendo en cuenta que escribieron muchísimos años después. Tú ponte a escribir un libro sobre acontecimientos que te ocurrieron hace 20 años. Te va a costar muchísimos. Y si un hermano tuyo o un primo escribe sobre esos mismos acontecimientos, le va a salir también algo distinto. O sea, precisamente que los evangelios tengan sus diferencias realmente le da algo de sinceridad. Que no es que han cogido y lo han preparado para que todo converja, no. Tiene, digamos, verosimilitud, que es simplemente el recuerdo de estas personas o de lo que le contaron, porque, por ejemplo, en el caso de Lucas, obviamente Lucas era un médico que ni siquiera conoció a Jesús, sino que siguió a Pablo y, digamos, se investigó el tema, era una persona oculta y quizá en la cuestión histórica es el mejor de los 4 evangelios, en datos históricos. El hombre hizo un trabajo bastante bueno. Uh-huh. Pero claro, son libros que no son humanos. Y existen muchos de los libros de la Biblia, como el Levítico o Número, que no se sabe qué hacen ahí. No, exacto. O sea, tú dices qué están haciendo ahí, porque obviamente de inspiración divina no tienen nada. Son muy, muy humanos y muy mundanos. Uh-huh. Muy de una época. El cantar de los cantares también, que uno dice, bueno, está bonito, pero dentro del contexto de la fe. Es la pornografía bíblica. Sí, sí, por eso. Tiene su... Bueno, en parte está bien que tenga ese libro. Obviamente es un libro más poético. Es el libro más humano de la Biblia. Exacto, es el libro más humano de la Biblia. Y le quita un poco el carácter tan, digamos, tan asexual que tiene muchas veces las cuestiones religiosas. O sea, que se quiere todo el tema del cristianismo en ciertos momentos, que todo era pecado, que tuvieron una auténtica obsesión con todo lo que tuviese que ver con el deseo. Pues posiblemente aquellos que se enfrentaron a los que en esos momentos llevaban la voz cantante en el poder de la ética y de la moral de la sociedad, pues posiblemente usarían ese libro para poder enfrentarse con sus propias armas, porque era un libro de la Biblia. Y quizás eso haya ayudado a que ciertas normas se acabasen relajando en nuestras sociedades. Uh-huh. Alejandro, volviendo un ratito al libro de Enoc, cuando menciona los vigilantes, nosotros que hemos leído el libro de Urantia, ¿quién te parece que se esconde bajo esa figura? Y a Miguel, ¿quiénes te parece que se esconden tras esos nebulosos recuerdos que dieron origen al libro de Enoc? Yo pienso que se refiere a los 100 de Caligastia. Yo también. Es lo que yo pienso. Yo creo que esa es lo más lógico. Esa unión que tomaron a las mujeres y la creación de los noditas, yo creo que es lo más evidente. Es un recuerdo que quizás, como digo, haya sobrevivido a lo largo de cientos y cientos de generaciones. Y es uno de los recuerdos más expandidos a nivel mundial, ¿no? Los dioses que bajan del cielo y se unen a las mujeres de los hombres. De hecho, es muy posible que buena parte de las mitologías vengan de ahí. O sea, todos estos dioses que eran más poderosos, eran más sabios, pero también eran humanos en el sentido de que cometían errores. Buena parte quizá venga originalmente de ahí. Después, obviamente, los relatos humanos lo hayan cambiado, le hayan dado también, hayan usado quizá estos personajes para dar la explicación de su propio mundo, de su propia ética, de sus propias creaciones, con distintos relatos de muchísimos modos, pero es posible que el origen de todo eso, de esos dioses, como los dioses hinduistas, como los dioses griegos, pues vengan de un recuerdo muy lejano de todo aquello, de estos seres que eran más sabios, más grandes, más poderosos, que por circunstancias acabaron uniéndose a los seres humanos. Uh-huh.
¿Cuál es la parte que más te agrada del libro Durantia? La Sin duda, parte, la sin duda, frase, el capítulo, el documento. no me podría quedar con una, pero sin duda la cuarta parte. O sea, la vida de Jesús de Nazaret sin duda es lo mejor del libro Durantia. La que a Lo más todos no nos gusta. y también, quitando esa parte, la parte en la que quizá me ha hecho más emocionarme es en la que habla de lo que ocurre después de la muerte. Todo lo que ocurre como despiertas en los mundos estancias, lo que vas a hacer después. O sea, yo recuerdo que la primera vez que yo leí esa parte, me digo yo, si es que te dan ganas de morirte. De morirte, dejar esto de aquí y ir a explorar, a estudiar, a trabajar por ahí arriba. La verdad Sí, es que porque te da un es punto de muy... vista totalmente Nada que... distinto al de la cultura materialista actual que le tiene terror a la muerte porque dice es el fin. Al No, trabajo. ahí te dicen es el comienzo de una larga Sí, travesía por planetas, entre comillas, tan reales y físicos como este. O sea, físicos en el sentido de tangibles, me refiero, no en el sentido, porque cada vez se van espiritualizando más, ¿no? Pero sí, es muy, muy interesante. sí, de hecho, cuando uno se pone a ver todos estos apocalipsis que hay distintos, por un lado están los judíos, sobre todo, que hablan de la resurrección de los muertos y poco menos que volverían a la vida tal como es. O sea, no le dan demasiada cosa. Después los cristianos están más obsesionados con lo que tiene que ver con el castigo, por un lado, a los pecadores. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro te habla de que Es muy los... sabroso ese apocalipsis, también lo he Sí, leído. sí, sí, Sí. Castigo está por castigo te interesante. los va relatando. Sí, 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 a la que sí, a los homosexuales los arroja de un precipicio y cuando van a volver a subir los vuelve a tirar. Que sí, Ese yo le llamo el castigo del yo-yo, le llamo yo. Porque yo sí, es terrible. que sí, Ahora, a las mujeres que abortaron y a las que mataron a sus hijos y a los hombres que también mataron a sus hijos, están bañados en la sangre de todos los niños muertos y los niños, los espíritus los atormentan al mismo hay tiempo otros, que... no me acuerdo cuál es que era, que es como que permanentemente les están quemando la lengua. No me acuerdo. Así, Creo que era, no sé si en el Evangelio de Pedro, porque eso lo he leído creo que más de uno. También está, yo también, como hace ya muchísimo que leí eso, también los confundo con la Divina Comedia. En la Divina Comedia, cuando va relatando, sí, sí, cuando sí. va él, Dante, con Virgilio, por los infiernos y Virgilio le va relatando las torturas de cada uno. No tengo muy claro si eso de la lengua es de ahí o es del Evangelio del Sí, Apocalipsis de yo Pedro. lo leí ahí y es probable que Dante haya leído por ahí alguna copia pasajera del Es Evangelio posible. o que haya quedado en ese tiempo todavía como una tradición oral, porque dicen que el Sí, Evangelio o de tradición, Pedro es que hay se que leyó un entender tiempo en la síntesis. que Ujú, que la Iglesia ha utilizado mucho durante muchísimos siglos el tema del castigo ujú. para mantener digamos, la fe, sujeto, al pueblo sujeto a las buenas maneras y a que le obedeciesen, a que se portasen bien, a base del miedo, pues precisamente al castigo eterno. Ujú. Pero lo que ya me estaban yendo por la rama, lo que me refería con el tema ese es que por un lado está el lado del castigo, pero lo que se refiere al lado de la gente que ha cumplido, digamos, que se salva, es un paraíso un poco estático. O sea, que vale, te has salvado. ¿Y qué? Es como un éxtasis que estás con Dios y ya está. No tiene Yo sentido. pregunté una vez eso, pregunté una Los vez eso, musulmanes al menos se van a ah, tirar todo el día sí, fornicando con vírgenes y cosas así, pero los cristianos realmente le dan, además, tienes esa imagen después que es un poco cómica, vamos, de caricatura, esto de que es todo con nubecitas y ángeles con arpas, todo así, pero es que realmente no te dan ninguna visión, o yo le sea, diría, a mí no me gusta la música con arpa, porque para por mí eso es ejemplo, una tortura, o sea, que me tengan con música con o sea, arpa todo el día. que te manden al infierno, ¿no? Con las No, prostitutas, es eso, que ¿no? yo una vez le pregunté a un cura cuando era católico, pero un católico muy preguntón, cosa que a muchos no les gusta, y me dijo que era como un estado de arrobamiento, de éxtasis, de perpetua contemplación de la Sí, presencia del exacto, Señor, y que un ahí éxtasis ya, estático. o sea, eres como un muerto en vida, eres como una persona que está en un permanente coma. Yo me lo imaginé así y dije, Dios mío, qué aburrido. No sé, Sí, no, por eso me digo dijo que que son cosas que no puedo comprender. los musulmanes al menos van a estar todo el día bebiendo lo que no le han dejado beber aquí. Ujú.
y haciendo cochinadas. Con los Se va a críos de entretener leche más, y pero miel que dicen, ¿no? Los musulmanes. ahí va, por eso digo. Pero no, sin embargo, el libro antes te da una visión que no tiene nada que ver con ninguna otra cuestión, porque después existen creencias modernas. Por ejemplo, la cienciología te cambia. Ajá. O sea, la cienciología ha ido cambiando según las décadas sus propios postulados. Y después de que saliese el libro Urantia, de que se hiciese un poquito más conocido, yo creo que fue cuando a ellos les llegó, pues hicieron algo parecido, pero no es lo que decían al principio. O sea, la cienciología, creo, no es una religión muy pensada para ganar dinero. Ujú. Está para eso. Y No sé si tú has escuchado una página, un foro que ya tiene mucho tiempo en internet, que supuestamente canalizan con el fundador de la cienciología, que se llama Grupo Elrond. sí, el grupo del Ron. Sí, 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 sí. he leído cosas una vez. Quieren contentar a todo el mundo. O sea, a los que creen en Mu, los contentan. A los que creen en los extraterrestres, los contentan. A los que creen en la Atlántida, los Y contentan. Y más, eso con esa Atlántida mítica. tienen unas palabritas Sí, que dicen, se te está agotando tu tetán. No sé hasta ahora qué es sí. eso. Así Hay que una cosa tenemos... curiosa porque antes de que el tío este fundase la cienciología, Ujú. Hubbard, que Hubbard fundase la Ron cienciología, Hubbard, claro. exacto. El tío daba conferencias de cómo hacerte millonario creando una religión. Y el tío explicaba que lo que tenía que hacer la gente que quisiese hacer eso es hacer algo que la gente quiera oír y que le llame la atención, que esté de moda. En ese momento, pues que si los aliens, que si la nueva era. El tío lo que hizo fue un conglomerado de nueva era con temas alienígenas y disfrazándolo de ciencia y de psicología. Él había desarrollado la dianética, que es un tipo de autoayuda con hipnosis no, de autoayuda no, de más bien de crecimiento personal y temas de hipnosis sobre todo. La dianética es eso. Y él lo que hizo fue acumularlo todo y en crear esa religión para hacerse millonario, y le funcionó, porque se hizo millonario. Digamos que aplicó lo que primero enseñaba. Exacto, él demostró, o sea, realmente tenía razón, o sea, tenía razón en el sentido ese de que él daba unas conferencias y lo puso en práctica él mismo y demostró que tenía razón, que se Sí. podía ganar muchísimo dinero engañando a la gente, dándole lo que la gente quería oír. Yo lo que más recuerdo, yo leía el foro este del grupo Elrond cuando era adolescente. Lo que más recuerdo es cuando ellos decían que se habían contactado con el espíritu de Hubbard y él les había respondido sobre qué pasó con los neandertales y que él les había dicho que en nuestra línea de tiempo los neandertales habían desaparecido, pero que había una línea de tiempo donde los Homo sapiens habían desaparecido, habían quedado los neandertales, y que en una misteriosa cueva los científicos se toparon con un viajero neandertal que venía de ese universo paralelo y que actualmente hay conversaciones secretas entre los científicos de esta realidad, estadounidenses para variar, con los científicos neandertal de ese universo paralelo. O sea, a mí eso me dejó alucinado, porque tú eres Sí. adolescente, lees eso y te haces, pero unas ideas, pero como para escribir Yo recuerdo años. que hace años, cuando buscaba cuestiones de que tenían que ver con la historia y eso, me aparecía entre las primeras menciones de Google, siempre me aparecía el grupo del ROM, siempre. Sí, Yo tuvo no su tiempo sé, fuerte. ahí tenían que estar pagando una pasta a Google, y de buena primera desapareció, dejó de aparecerme. No Creo que sé ya si no será, existe, porque pues no tengo ni idea, no lo dejó encuentro. de, yo Tenía hace ya muchísimos, muchísimos la años. famosa biblioteca Pléyades, ahí en... Puede ser, yo creo que quizás después de 2012, porque me parece, no estoy seguro, pero me parece que fue de estos que se apuntaron al carro del fin del mundo en el 2012, no y les estoy vino el del todo seguro. cataclismo. Exacto, y como otros muchos desaparecieron, estos de Astar Sheran y todos que iban a hablar de los 3 días de oscuridad. Yo recuerdo desde 2007 más o menos, había una serie de páginas que estaban dando todo el día la vara con los 3 días de oscuridad, con el rapto, que todo para el 2012, para diciembre de 2012. Y al final, la mayoría llegó el 20 y tanto de diciembre y ya no volvieron a mencionar nada. Tenían su contador para el Sí. 2012, ya no Y, falta nada. exacto, Ahora, ahora y está el ahora, contador para el 2027. sí, Ajá, bueno, vamos a ver qué ocurre. lo tiene, JJ lo tiene. Y sí, bueno, ya veremos lo que ocurre. Ujú. Desde luego, al menos
el tema de este 2027 está apoyado en ciertas profecías reales, porque lo de 2012 realmente era una chorrada y yo me cansé de decir que lo de los mayas no era un fin del mundo, que era simplemente que el calendario cambiaba de fase. Y mira que me harté de decirlo, ¿eh? La gente decía que nada, que si la tele lo decía, ya está. No había que escuchar más nada. Era algo muy triste, desde luego, Ujú. Y ya ese que tema. cuando lo cuelgue en YouTube, bueno, en la radio se va a transmitir, pero después cuando lo cuelgue en Misterio Infinito, pero en YouTube, este video se va a titular Apocalíptica, así, ¿no? Apocalíptica. Entonces, Espera, vamos a hablar. antes Ah, de que continúe, porque no creo que se me pase. dime. Ya que has mencionado lo de los neandertales, no sé si has oído la noticia que se ha descubierto un ancestro Un que está nuevo homo, relacionado, sí, sí, que está realmente relacionado con los neandertales. Es un tipo neandertal en Israel. Y sí. ahora mismo está la comunidad científica, la comunidad que estudia la antropología, está ahora mismo ahí, se están matando unos a otros, insultándose, se están diciendo de todo, porque uno propone una cosa, el otro que ha defendido toda su vida una cosa, se pone a decirle que eres un imbécil y cosas por el estilo, y están ahí revolucionados porque este hallazgo supone que el Homo neanderthalis no es originario de Europa, sino que es originario de Asia, porque este hombre es anterior, está relacionado con los neandertales y está en un paso intermedio. Y existe un libro, no sé si lo conoces, que menciona precisamente que todos los antepasados de los neandertales venían de Asia. ¿Cuál será? De repente es el ¿Cuál libro Urantia. será? No sé si es Por el libro ejemplo, Urantia. sí, obviamente, obviamente el vibrante. O sea, es un hallazgo que viene a corroborar como tantísimos descubrimientos que se están haciendo en genética, en lingüística, en todo, que viene a confirmar datos que aparecen en el libro Vibrante. Cuando uno investiga el tema del estudio de las lenguas y ve las migraciones que aparecen en el libro Urantia, se entiende muy bien. Se puede entender muy bien todo el tema de las lenguas altaicas, de las afroasiáticas, de cómo se han ido estableciendo, porque eso que son descubrimientos recientes de los lingüistas, que vamos, que son de hace de 2 décadas para acá, o 3 décadas máximo. Pues todo es lo que se muestra ahí. Claro, que los coreanos estén vinculados con el idioma, con las lenguas europeas, en Ujú. Corea. Eso aparece. Tú lees el libro antes que te dice que hay ciertos unos cuantos que viajaron más hasta el final de Asia De Asia. y llevaron allí el idioma, cosa que no hicieron, por ejemplo, con los chinos. Los chinos tenían su idioma que no tenía nada que ver con las lenguas de Dalmatia. Sin Ujú. embargo, eso aparece en el libro Urantia y te encuentras que se descubre que el coreano está vinculado con las lenguas altaicas. Sí, O sea, sí, está sí. vinculado con el español. Sí. O directamente lo que cuando trazan una ruta de la expansión de las lenguas indoeuropeas, la Ujú. ruta la trazan, por ejemplo, desde el sánscrito, ¿no? O sea que es una lengua de la zona de la India y tiene palabras en común o por lo menos raíces con lenguas como el francés, el español, Sí, y se bueno, los pasan al arios otro extremo del... los arios invadieron la India. Obviamente, realmente estaba todo ese tipo de lenguas estaba ahí en Mesopotamia. Obviamente, donde estaba Dalmatia, ahí fue el primero, y después que volvió, esa misma lengua volvió en la época de Adán y Eva. Ujú, Yo pienso que yo tengo la teoría, porque obviamente obviamente la ha desarrollado entre el estudio de las lenguas y el propio libro Urantia, que primero trajeron esta lengua que se hablaba en Dalmatia, que es una lengua quizá más adecuada para lo que es el, para las criaturas materiales que se mueven en el universo. Y esta lengua, pues, después de la rebelión y todo, pues se fue disgregando, cambiando, y de ahí que el parecido que tienen en ciertas palabras, las palabras que cambian menos, que son las palabras más comunes, las palabras que primero se aprenden, mamá, papá, agua, no, pues incluso con las lenguas amerindias. Existen cierto vínculo de las lenguas amerindias con lenguas indoeuropeas, por ejemplo, ujú, o asiáticas, son unas lenguas asiáticas. Y esa explicación encaja muy bien con eso, con que sea la lengua original de Dalmatia. Y después, en el primer, y sobre todo después en el segundo jardín, cuando se estableció allí en Mesopotamia, pues ese mismo idioma volvió a creerse y es lo que dio después lugar a las lenguas indoeuropeas, es lo que yo pienso. Yo pienso que las ujú. lenguas indoeuropeas vienen de ahí y de ahí que existen ciertas lenguas que se parecen más entre ellas y otras
pero que hay palabras con las que tienen vínculos incluso en América. Sí, a mí lo que me Cuando, sorprende es la extensión de la forma de llamar a la mamá y al papá, ¿no? Que es lo más sí, básico, lo es, primero que aprendemos. sí, O es sea que que aquí, obviamente esas palabras, al ser las primeras, son las ujú, que menos cambian. exacto, ¿no? O sea, algunos dicen, quieren explicarlo siempre buscando las explicaciones más rebuscadas, ¿no? Que no, que el hecho de que mama sea lo mismo en quechua que en español, que en no sé qué, es porque es un reflejo que tenemos a la hora de balbucear cuando somos bebés, pero el asunto es con la palabra, las palabras que tienen que ver con padre, con papá, o sea, es papa, tata, taita. Hay hay un montón de palabras que no tienen sentido porque esa explicación que quieren dar, que son los primeros balbuceos, los primeros sonidos que desarrolla un niño, Ujú, vale, podría tener sentido si todas esas palabras en los distintos idiomas se intercambiasen, pero no, tienen el mismo significado en todos. Y eso no tiene lógica. Eso no se puede explicar de esa manera. Porque podría ser que, vale, que papá, mamá son los quizás palabras muy sencillas, pero que siempre coincida mamá, la madre, y papá, el padre, no. Si eso fuese, si esa explicación tuviese realidad, pues una a lo mejor sería agua, porque agua también es otra palabra que es muy parecida. Otra sería mamá, a lo mejor otra sería papá, pero a lo mejor la misma, el papá, o sea, a lo mejor el papá o el mamá, en distintos idiomas tendría significados distintos de estos parecidos, pero serían todos distintos, que todos coincidan los mismos no tienen ninguna aplicación, ujú. salvo esa, que tenga realmente un origen común. ¿Qué ocurre? Que si están hablando de que los idiomas tienen que tener, digamos, que en América se llegó hace 30, 40 mil años, es lo que hoy en día, digamos, ya más o menos se considera. El Durante te menciona los 60.000 años. Hasta hace unos años eran los 13.500, pero yo creo que ya hoy en día poquísima gente sigue defendiendo la teoría del apoblamiento tardío. Ya se sabe que más o menos son 30, 35.000 años, es como están hoy en día más o menos aceptándolo todo el mundo. No tiene explicación eso, que el idioma, que haya palabras que se entiendan, sean comunes. No, no les ven lógica de que se mantengan. Y yo pienso que es por eso. Pienso que es porque realmente es el mismo idioma que ha llegado en dos momentos diferentes. Ujú. Así es, la gran lengua madre, o sea, verdaderamente existió. Y esto me Bueno, hace no recordar, de todos los idiomas, porque obviamente, por ejemplo, el mismo libro lo dice, que el ser humano, la mente humana, el cerebro humano, desarrolla una lengua por sí misma, capaz de desarrollarla, y existen lenguas como la japonesa o la china que eso no tiene nada que ver. esas sí son creación del ser humano El ser plena. humano plena, que después puedan tener su influencia en ciertas palabras, etcétera, pero sí son idiomas independientes. Y esto que te voy a decir ahora, que va a ser un cambio radical de tema, pero no lo puedo dejar pasar ya que te tengo acá y eso no es tan Vale. común, pues, ¿qué opinas? Ya que estamos hablando de temas del fin de los tiempos, de cuestiones extraterrestriales, como decía mi padrino, de esta supuesta revelación a la que muchos le tenían fe, yo no, yo estaba comiendo galletas en un rincón, ¿no? Pero muchos le tenían fe a esta supuesta revelación del informe de los estadounidenses respecto a, entre comillas, cómo ellos ven a los UAP, ¿no? Que es su terminología para lo que para el resto del mundo es UFO u OVNI, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión Porque realmente viene siguiendo la línea de clasificaciones OVNI que van desde los años 90, desde el principio de los 90, distintos países están haciendo una de clasificaciones OVNI que son realmente que levantan mucha expectación, pero después siempre decepcionan. Pero al menos es un avance que poco a poco vayan mostrándose un poquito más abiertos con el tema, porque no hay que olvidar que hasta hace nada lo negaban todo. O sea, al menos ya poquito a poco van aceptando ciertas cosas. al menos ahora aceptan que algo hay, Como, que algo ocurre, que no lo pueden sí, explicar, dice por lo que no sabe menos? lo. Exacto, que ya reconocen que no es suyo, que no tiene explicación, y que poco menos están reconociendo de que no es humano, que es un fenómeno que no tiene nada que Y ver. que lo están investigando Y sobre que lo todo, están porque investigando. ese Eso es libro, realmente lo importante. Eso es ujú, realmente lo importante. Ahora, que lo sepan o no lo sepan, pues vamos a ver, también se da por sentado siempre que seguro que tienen contacto y eso. Yo nunca he visto ninguna prueba real de que eso es así. O sea, que lo tienen mismo atrapado a un alien a un colaboracionista en alien, o sea, Roswell. Sí, exacto. O sea, realmente eso está mucho en el mundo del misterio, el mundo de la ufología, pero lo mismo no.
Lo mismo realmente no tienen ni idea de lo que es. Quizás saben o dan a entender de que si no es humano, pues tiene que ser de carácter extraterrestre, lógicamente, pero que puede ser que realmente no tengan ni idea, que no haya habido ningún contacto ni nada, y que simplemente la gente le gusta imaginarse cosas. Oye, pero O, estos testimonios alucinantes como el de Bob Lazar, yo me acuerdo la primera sí, vez que lo vi que sí, era a súper ver, hay jodidísimo. testimonios que son súper increíbles, pero también muchos de esos testimonios no encajan unos con otros. Si no encajan unos con otros, significa que al menos uno de ellos miente. O es eso, o es que a uno lo llevaron a la base de dulce, a otro lo llevaron a la base Sí, de no sé qué sí, cosa. también, Pero bueno, también. eh, sí, Eh, es un tema, sí, un yo tema, personalmente sí creo en el fenómeno ovni y obviamente creo en la vida extraterrestre. Ahora, mm, espera un momentito que escucho un ruido muy raro. paranormal, el momento Sí, no, sí, paranormal. me van a abducir. Están penando en No, tu no, casa no, y no ya sé, vienen por no, ti. no, yo creo que ha sido algún vecino que ha hecho algo raro. Us- Bueno, y us- eso, y ¿Pero qué puede hacer un vecino, Dios mío? Allá que son como ya más de las no, 12 de o la noche eso, sí, son la una casi. y un No, vecino haciendo cosas raras. sí, no, que estoy haciendo que a lo mejor alguien se ha puesto a comer o algo y se le ha caído y algo golpeado en mi barandilla o algo así. No estoy seguro. Así pensaban muchos antes de que lo insólito Sí. Como ahora tenemos la luz que nos la sube un 40% y baja a partir de las 12 de la noche, ahora le ha dado a la gente por poner lavadoras por las noches.